Buen día, mi nombre es Hilda Muñoz Olvera, soy del grupo 605, pertenezco al CITEM Plantel Chicoloapa y el día de hoy voy a hablar un poquito sobre la crisis económica del 2008 y 2009 en Estados Unidos y México, y pues básicamente creo que en todo el mundo, pero afectó más a Estados Unidos y México. Vamos a enfocarnos más en eso y voy a explicar más o menos cómo son los ciclos económicos. Primero vamos a empezar con la crisis. Vamos con Estados Unidos. Entonces tenemos que el presidente llamado Bush se aprovechó de alguna manera, aprovechó el dinero que tenía de más el gobierno para poder entregárselo a las personas y así poder tener hipotecas, o sea, poder sacar hipotecas. Un banco muy famoso, que es el siguiente, como el que quebró porque se empezó a quedar sin los pagos de las personas, porque llegó un punto en el que los bancos que daban esas hipotecas pues no hacían el papel adecuado, comenzaron a dar hipotecas a lo menso. Vaya, o sea, no les importaba si podían pagar o no, simplemente querían generar. Y llegó un punto en el que pues ya no pudieron generar porque la gente ya no pagaba. Entonces ahí se vino la crisis porque Estados Unidos había ya vendido como algunas hipotecas, a otros países. Entonces ahí hubo un conflictillo. El dólar empezó a creo que a devaluarse. Y pues en sí, así como ya había tanto dinero, entra la oferta y la demanda. Había menos demanda y más oferta, algo así. Y luego pues ahora pasamos a México. ¿Qué por qué afecta esto? Es porque una parte importante en que afecta son las remesas. Las remesas era el dinero que los migrantes, las personas de Estados Unidos que eran de México, mandaban el dinero a sus familiares. Entonces ahí fue un punto muy grave. También el peso comenzó a devaluarse y las exportaciones eran menos. Entonces por eso fue la crisis, porque pues básicamente había dinero de más en Estados Unidos. Se aprovechó en hipotecas, no se pagaron, ya habían sido vendidas en otros lados. Y esto pues recayó en México porque su principal fuente de ingresos en ese entonces, y creo que en la actualidad, sigue siendo Estados Unidos. Como Estados Unidos no producía, pues México tampoco podía como exportar ni importar mucho. Y ahora voy a explicar con gatitos cómo son las fases del ciclo económico. Como en todo, hay ciclos y en la economía también hay ciclos. Un ciclo económico es un periodo en donde se cumplen fenómenos o ciertas actividades en determinado tiempo. En su mayoría no se puede medir un ciclo económico porque depende mucho del país y de los agentes económicos como la familia, el gobierno, las empresas, que tanto se produce y se importa, entonces varía mucho. Y son gatitos porque los gatitos son bonitos y porque no sé editar. Empezamos primero con un gatito. ¿Qué podemos decir que es un gatito? Esta fase es la más alta, sí, está rebota, y se llama auge. En esta, vamos a contar que este gatito es un país, país llamado México, por ejemplo. México, en algún punto de la historia estuvo hasta aquí. Arribotota. Aquí tenía, pues, básicamente todo estable, había trabajo, había producción, no había dinero de más ni de menos, o sea, estaba en el auge, disfrutando de su economía. Pero luego llega la crisis, que es este gatito preocupado. En la crisis comienza a devaluarse el peso. En este caso, este gatito va a seguir siendo México. Entonces, si estaba aquí auge, ahora ya está aquí en crisis. Que es, pues ya, básicamente la economía está
cayéndose, hay desempleos, la canasta básica comienza a aumentar, bueno, los productos en general comienzan a aumentar su precio y no es acorde a el salario mínimo en este caso. Y luego este gatito triste llorando, que va a seguir siendo México, entró en depresión. Esto es básicamente que la economía ya está perdida en algún punto, ¿no? O sea, ya de plano va a costar muchísimo volver a recuperar la economía. Pues como todos los ciclos, no se puede saber cuánto dura, así más o menos. Pero aquí el gatito está triste porque de plano ya el desempleo supera como, por ponerlo así, tasa. Las tasas también están muy altas. Y pues sí, básicamente la economía se está rompiendo y se pierde mucho. Pero no todo es tan malo, porque este gatito está en recuperación. Este gatito se va a volver a llamar México. Entonces, aquí está la depresión y aquí está recuperación. Esto quiere decir que ya poco a poco la economía se va levantando. Empieza a haber más trabajos, la oferta y la demanda se tratan de equilibrar, el Producto Interno Bruto va creciendo de a poco, hay exportaciones, importaciones, etc. Y por último, volvemos a estar hasta arriba. Este gatito es auge otra vez. México en algún punto vuelve a estar en su auge o de estar en su auge. Entonces aquí se vuelve a repetir lo mismo y va a llegar un momento en el que va a volver a suceder el ciclo y es parte de la economía y va a depender mucho de los agentes económicos y cómo es que todo el país se ordene para poder realizar cada actividad económica. Y ya, muchas gracias por ver.